Vamos a hablar en nuestra sección con el Hospital Recoletas de cómo funcionan las urgencias en general, pero en especial también de este hospital. Para ello vamos a hablar con su director médico, con Enrique Martín. Muy buenas noches. Hola, Enrique, buenas ¿qué tal? noches. Bueno, las urgencias hay que decir que han evolucionado mucho, ¿no?, al cabo de los años. Sí, las urgencias nacen en los hospitales mundiales a finales del siglo XVIII, es cuando se empiezan a organizar un poquito el sistema de atender a las personas que llegan. Hemos pasado de la puerta del hospital a ser luego un área, a ser ahora ya un servicio hospitalario, se han variado mucho. En concreto, por ejemplo, en el Hospital de Recoletas, ¿cómo funciona el servicio de urgencias? Bueno, el Hospital Recoletas es un hospital médico-quirúrgico amplio y funciona pues como casi todos los servicios de urgencias hospitalarios modernos. Tiene una sala, una zona de admisión en la cual pues, te recibe el recepcionista, que es la primera persona que trae contacto con la persona que solicita o demanda una atención urgente. Controla sus datos, controla también pues, su historial y inmediatamente pasa un aviso para hacer un pequeño triaje o bien a enfermería o bien al médico de guardia que se encuentre en ese momento para valorar. Entonces se asignan unos números, una prioridad para que la gente no tenga que esperar en exceso. A partir de ahí luego se le atiende, se le realizan pues, las pruebas complementarias que sean oportunas, radiografías, análisis, etcétera, etcétera, y luego pues se le orienta o hacia el especialista, hacia el ingreso, hacia el alta, hacia la observación en box, depende ya de la patología que traiga la persona. Con su correspondiente, me imagino, pues derivación a otras especialidades. Claro, eso siempre pasan pues o bien a consulta externa o se ingresa y entonces pues ya el resto de compañeros acuden para atender a esa persona de una manera integral, más completa. Has comentado algo, Enrique, bueno, pues de lo que siempre, ¿no?, está en muchas conversaciones de la gente, que es la espera, ¿no?, claro, de los pacientes. Siempre se intenta, ¿no?, organizar para que los pacientes no tengan que esperar, pero tenemos poca paciencia y mucha demora. No, pero en ocasiones los pacientes tienen razón, entre comillas. El problema es que hay que distinguir un poco entre lo que es una urgencia y una emergencia. La urgencia necesita atención, es una situación a lo mejor esperada o inesperada, pero que puede demorarse la atención. Por ejemplo, un dolor de muelas es una urgencia, pero no es una emergencia. La emergencia tendría que entrar directamente, lo más rápidamente posible, con todos los medios posibles para ser atendida. Entonces, claro, las personas que acuden a urgencias pues vienen por muchos motivos, con razón la mayor parte de ellos. Lo que ocurre es que también tendemos a utilizar ese pequeño o mediano o gran desvío o atajo, mejor que desvío, para conseguir lo que precisamos o lo que pretendemos. Entonces ahí se explica parte de la... Luego también existen picos, hay momentos en que hay una gran demanda y otros en que hay una demanda muchísimo. Es complejo el organizar la atención a los pacientes. De todas maneras, uno de los indicadores de calidad en un servicio de urgencias es el tiempo de demora, entonces debe ser lo más corto posible. Sobre todo la primera atención, el triaje debe ser importante realizarlo cuanto antes para poder dirigir a las personas y valorar el riesgo que tienen. Claro, has comentado la diferencia, ¿no?, de tener una emergencia. Hay a lo mejor pacientes que, claro, para cada uno su problema es de grave importancia. Sí, hay problemas graves que no lo son tantos y hay personas que vienen andando y cuando las estudias dices, bueno, pero esta persona viene en un estado verdaderamente complicado. Eso es así, también dependen de los días de la semana, las horas, si hay partido o no, si hay actividades en la ciudad. Es muy curioso, cuando estudias un poco la casuística y las estadísticas son verdaderamente curiosas de cómo la gente acude. Pero vamos, en principio la gente hace un buen uso de las urgencias, con la salvedad de que hay personas que saltan la atención primaria, saltan todos los medios extrahospitalarios y acuden directamente al hospital. Entonces, claro, son personas que taponan un poco. Nosotros tenemos ahora la ventaja en Recoletas de que por fin hemos podido separar en dos áreas. Hay un área pediátrica en la cual pues, los niños menores de 14 años son atendidos directamente ya por el pediatra. Entonces eso es una tranquilidad porque muchas veces la inquietud y la angustia que generan los niños pues es también muy elevada y entonces las personas mayores, sobre todo los mayores de 65 años, que son un grupo importante de población, quedan más libres en la zona de adultos para ser atendidos rápidos. Depende también de cómo sean las urgencias del hospital. En nuestro caso nosotros tenemos una amplia experiencia y vienen, pues sobre todo, hay mucha patología deportiva y traumatológica. Entonces, claro,
hay veces que se juntan después de un sábado, un domingo, después de los partidos, pues a lo mejor tenemos ahí una colección de equipos y camisetas completa en urgencias. Has comentado, Enrique, bueno, pues que realizáis informes, ¿no?, al cabo de los años donde se ven esos picos más altos, ¿no? ¿Cuáles han sido, por ejemplo, que recuerdes momentos, fechas donde han acudido muchos pacientes? Nosotros ahora tenemos una media entre de 20 a 25.000 urgencias. Estamos creciendo de una manera importante. 20 a 25.000 urgencias para un hospital como nuestro es un número importante de urgencias. ¿Cuándo se agrupan? Pues fundamentalmente los lunes por la mañana, los sábados, pero ya digo que también un poco por el tipo de población que nosotros entendemos, que hay mucho deportista, mucha patología de trauma que suele centrarse pues en los momentos en que la gente hace deporte, los sábados, los domingos. Y pues tenemos esos momentos puntuales, epidemias de gripe, cambios bruscos de temperatura, que en Burgos son muy normales, pero entonces eso a la mañana siguiente o tenemos ahí un rebote. Es muy variable, ya digo que las personas mayores suelen acudir más por la tarde y las personas jóvenes suelen acudir más por la mañana, pero bueno, eso es. Y luego también pues estamos ahora asistiendo a un repunte de las urgencias nocturnas que nosotros atendemos para mutuas, para patología laboral. Cuando las mutuas están cerradas, el servicio de urgencias del hospital es el que atiende los accidentes laborales que ocurren. Entonces ahora estamos viendo también que están repuntando los accidentes laborales que antes, pues estos últimos años habían estado más en tasas más bajas. Esto es cuando acude, cuando sale el paciente, ¿qué es lo que se le proporciona? Ese informe detallado de lo que... Bueno, lo más detallado posible. Pensad que nosotros abrimos una ventana a la patología del paciente. Entonces lo que nos interesa es asegurar lo más vital que aparezca ahí, al llegar a un diagnóstico lo más correcto posible y luego pues el asegurar el riesgo vital que pueda tener esa persona. Entonces, cuando al alta lo que hacemos es un informe, todo lo detallado que podemos, con sus radiografías, con sus pruebas complementarias, y se le deriva en ese mismo momento, se le cita normalmente o bien con su médico de primaria o bien con el especialista correspondiente dentro del hospital. Así ese circuito es mucho más práctico. Entonces no se queda cojo, digamos, y luego podemos seguir vigilando a esa persona desde que entra en urgencias hasta que el especialista o el rehabilitador o el traumatólogo pues ha acabado un poco con su proceso. ¿Qué novedades habéis incluido recientemente en urgencias? Has comentado ese servicio, ¿no?, por ejemplo, de diferenciar, ¿no?, el servicio de adultos al servicio muy pediátrico. Importante porque además, por ejemplo, se calcula que los niños acuden a consulta normal de pediatra fuera de las revisiones o las recetas que tengan por procesos diferentes, unas 4 o 5 veces, menores de 15 años 4 o 5 veces por año. Entonces, urgencias lo que te permite es esa atención temprana, rápida y sobre todo en niños pequeños, en niños menores de 2 años, pues te deja una seguridad muy grande, porque evitas pues las complicaciones de una bronquiolitis. Entonces esa es una de las bazas que hemos puesto. También tenemos otra baza importante que son las urgencias ginecológicas, materno-ginecológicas. Entonces siempre hay un ginecólogo en el hospital y entonces cualquier patología, tanto tocológica o como embarazos como ginecológica, pues es atendida rapidísimamente. Y eso también ha sido una baza importante. Han sido los 2 cambios, yo creo que fundamentales que hemos tenido en el hospital. Para que unas urgencias funcionen de forma ágil, ¿cuál es la clave del éxito? Pues hombre, la clave es generar confianza, proporcionar también una calidad que se pueda contrastar y que se pueda medir, estar siempre atentos también a nuestros defectos para poderlos corregir, porque es complicado, porque en urgencias siempre juegas pues con el miedo, con la preocupación, con la angustia, con la dificultad de las cosas. Entonces, claro, en muy poco tiempo tienes que tomar decisiones importantes, tienes que tranquilizar. Las familias a veces, en fin, ayudan siempre, pero a veces están muy preocupadas. Y hay que también saber colocar a cada persona un poco en el lugar que debe. Y luego pues tenemos a veces personas muy frecuentadoras, hiperfrecuentadoras, que intentamos educar, pero a lo mejor no es el mejor sitio para educar a las personas en urgencias, para decirles, oiga, pero ¿cómo ha venido? Esas moralinas que a veces hacemos a lo mejor están un poco fuera de lugar, a lo mejor no es el lugar más adecuado para hacerlo, pero sí que hay personas hiperfrecuentadoras que están allí pues,
a la semana 2 veces, 3 veces. Eso, gracias a Dios, en el listado, cuando llegan al recepcionista, que es la primera cara amiga del hospital que reciben, pues ya sabemos, bueno, hiperfrecuentador, entonces, bueno, ya te da un poquito más de tranquilidad a la hora de atenderle y demás, pues le puedes atender mejor. Pues Enrique, no tenemos tiempo para más, pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos un placer acercado estar con vosotros. cómo funcionáis. Gracias, muy amable. Gracias.